plástica. Fíjate, los biopolímeros son materiales de relleno macromoléculas de origen sintético, es decir, no son biológicos, no son naturales y no están aprobados por la Asociación Americana de Alimentos y Medicamentos, ¿sí? Okay. Hace varios años, aproximadamente unos 20 años, quizá un poco más atrás, se comenzó a utilizar en la cirugía plástica como material de relleno para aumentar el volumen de zonas carentes de volumen, que podía ser desde la región facial, frente, pómulos, mentón, surcos nasogenianos, a nivel de región glútea para aumentar el tamaño de los glúteos, para aumentar el tamaño de la cadera. ¿Qué pasa? Que al ser un material sintético no autorizado, ¿sí?, genera desde el momento en que el paciente es sometido a un procedimiento, genera una reacción. Y lo delicado del tema es que primero, por desconocimiento, en muchas de esas oportunidades, esas infiltraciones se hacían por personas no acreditadas y sin el conocimiento oportuno. De hecho, muchas personas llegaban a un sitio con deseos de aumento de volumen en alguna parte del cuerpo y se los ofrecían como células expansivas, células de crecimiento. En algunas oportunidades les decían que era ácido hialurónico. Y evidentemente pues nada de esto era cierto y real, porque de hecho el ácido hialurónico es una molécula que es, de hecho lo tenemos en el organismo, es un polisacárido que tenemos en el organismo, en los tejidos sinoviales, en la piel, es decir, el ser humano lo tiene, en cambio el biopolímero no. Es una macromolécula no autorizada que genera una reacción inflamatoria muy importante. Y el cuerpo va a reaccionar a algo que no es natural para él. Exactamente. Es un poco también lo que destaca ay, mira, vamos a mover ese Wow, chat porque se activó el chat, es señores. que mira, salieron las mujeres, un mujerero. Ajá, es que dijeron, vamos a, está la cirujano plástico y se activaron las mujeres. Que vivan las mujeres, muy bien. Mira, Raquel, las allá nos dijo. Biopolímeros que causan tanta Sí, alarma. verdad que ya la doctora te contestó, Magali, la alarma de los biopolímeros. Ella también pregunta por el lifting de mamas y de mamoplastia, la reducción. Ajá. Y Chantal habla de las tendencias de cirugía plástica, pero por ahí estaba el comentario, no sé si es Isabel, que ella pregunta que si tiene que ver con el ácido hialurónico, y ya la doctora nos está explicando, ¿verdad?, que no es lo mismo, ¿cierto? No puntualice un poquito más sobre el tema. Fíjense lo que les estaba comentando. Porque Chantal habla de que se quiere hacer un toquecito, entonces ese toquecito con ácido hialurónico, explíquenos por favor un poco. ¿Qué sucede? Habitualmente el ácido hialurónico se utiliza en dosis pequeñas, 1 cc, 2 cc, para rellenar defectos o deficiencia de volumen pequeños, surcos nasogenianos, un poco malar por hundimiento por la edad, pero el biopolímero, de hecho cuando le ofrecían a las mujeres que les estaban rellenando los glúteos con ácido hialurónico, no era cierto, porque el ácido hialurónico, para sintetizarlo, su molécula orgánica, los costos son elevados. Entonces, en un glúteo ponen 300, 600 cc, 500 cc, 1 litro, y no pudiese ser. De hecho, muchas de las mujeres optaban por, o inclusive hombres, optaban por esa vía porque era una vía económica, fácil y práctica, ¿sí? En cambio, el ácido hialurónico es un poco más costoso, y se utiliza en áreas como para rellenar un poquito de celulitis, cosas pequeñas, no para un volumen acentuado. Doctora, pero Isabel dice que si esto no fue autorizado y fue sintético, ¿cómo fue posible su expansión? ¿De dónde se originó? O sea, ¿cómo fue que esto se volvió un boom? Pues bueno, lamentablemente inicia con personas que no estaban calificadas, ¿ok? Y como el biopolímero, como les comenté al principio, es un material que es vulgarmente o coloquialmente silicón líquido, muchas de las personas que estaban administrando el medicamento no eran ni siquiera médicos, eran esteticistas, cosmetólogos, manicuristas, entonces evidentemente al no conocer el producto lo ofrecían como la panacea para resolver un problema, y la gente sin documentarse cae directamente. Sobre todo eso, que no nos documentamos, no investigamos y sencillamente confío, ni siquiera verifico las credenciales de la persona que me está ofreciendo el tratamiento, y allí yo me anclo a lo que dice Rebeca, ¿no? Que si es lo mismo que un lifting facial, ella quiere
Pero ya la doctora nos aclaró, esto no es para quitarte unos añitos, No. darte de luz y frescura a tu cara, que sería así Ya ese es otro, hialurónico. De ese es hecho. bueno, la evaluación del médico y es Ajá. otro procedimiento. Claro. Tiene que ser otro procedimiento. De hecho, el ácido hialurónico también tiene la propiedad de tiene la capacidad de dar lozanía, rejuvenecer un poco el tejido, porque lo tenemos inclusive presente en la dermis, ¿sí? Ok. Pero son compuestos completamente distintos, y ya por el hecho de decirles que el biopolímero no es autorizado, ya suficiente con eso les digo que no se utiliza, está No, contraindicado. Y fíjate algo, ¿no? Si muchas personas cayeron en este error de los biopolímeros, actrices, gente que con la capacidad económica de repente hacer otros procedimientos y cayeron en el engaño de utilizar biopolímeros. Que las consecuencias, bueno, las inflamaciones, las necrosis, incluso hasta la muerte, ¿no? Claro. Por la utilización de los biopolímeros. Ajá, y ahí está Beatriz, ajá, y Rebeca, que también estaba escribiendo en letras Doctora, mayúsculas, es posible mayúsculas. utilizar la utilización de técnicas no quirúrgicas como relleno, neurotoxinas para tratar el envejecimiento facial. Es por mi edad. Ya a los 60 me da miedo eso de anestesia total. Sí, claro, ya la Ay, gente puede buscando haber- alternativas, entendiendo, bueno, no, ¿Puede sí, no haber se puede. alguna... Fíjate que yo siempre le digo a mis pacientes que cuando tú tienes una asesoría adecuada, Ujú. oportuna, continua y un acompañamiento en cualquier decisión quirúrgica que vayas a tomar en tu vida, no solamente estética, reconstructiva, sino cualquier decisión, evidentemente estas son decisiones muy puntuales porque estás queriendo mejorar, queriendo sentirte mejor. Yo siempre digo que no hay que tener miedo mientras tú estás con personas calificadas, ¿sí? Claro. Y claro que hay muchísimos procedimientos para rejuvenecimiento que no son invasivos, ¿sí? Exosomas, aplicación de ácido hialurónico, inclusive tratamientos con plasma rico en plaquetas. O sea, hay muchísimas cosas, pero eso sería como que una puerta de otro conversatorio, Claro, sí. porque son muchas cosas y nos desviamos un poco quizás del centro y de la importancia de hacer conocer cada vez más socialmente el problema de los biopolímeros. Sí, Y señor. pensando en esto de los biopolímeros y de que hay una cantidad de personas inyectadas con estas sustancias desde hace años, algunas saben, están conscientes. Ahorita, de hecho, estuve conversando con una mujer que me dice que, bueno, ella y un grupo de mujeres tienen una demanda legal por esto de los biopolímeros a nivel de cirugía de mamas, todo aquello. Pero si alguien fue inyectado por una sustancia, doctora, y no sabe, porque está escuchando este programa y dice, wow, yo me inyecté hace 5 o 10, no sé, ¿qué me habrán puesto? ¿Cuáles son esas señales de alarma que esta persona tiene que pensar para observar síntomas de que de verdad tienes algo en tu cuerpo que no deberías tener? ¿Qué diría usted? Fíjate, lo primero y más importante es que no podemos esperar un signo de alarma, ¿sí? Ok. Porque ya cuando aparece un signo de alarma es una alerta de posibles complicaciones, no solamente locales en el sitio de infiltración, sino sistémicas a Bien. nivel global o generalizado. Pero básicamente o inicialmente lo que puede presentarse es cambios de coloración en la zona donde haya habido la infiltración, puede haber también endurecimiento, puede haber sensación o aspecto de piel de naranja, ¿sí? Ok. En algunos casos se puede acceder o pueden haber accesos, y si el acceso se complica y se infecta o se sobreinfecta, ¿verdad? Puede haber fistulización del material al exterior, porque el cuerpo trata de rechazarlo y de excluirlo. Pero usted Entonces, me habla de complicaciones inmediatas. Estas son complicaciones inmediatas, ¿cierto? pueden ser inmediatas y pueden ser tardías Ok. inclusive. Porque, ¿qué pasa? El problema del biopolímero es, en algunas oportunidades, la infiltración del componente es muy superficial. Entonces, al ser muy superficial, afecta la dermis y eso puede generar un proceso inflamatorio inmediato. Y más que, como lamentablemente les comentaba al principio, en casi todas las ocasiones que se infiltró este producto eran personas no calificadas. Muchas veces la sepsia y la antisepsia no es la adecuada, Sí. y no solamente es el propio producto, sino que se inoculan algún tipo de bacterias que también generan una sobreinfección del contenido y del procedimiento, evidentemente. Pero yo insisto en esto, doctora. Me pusieron un tratamiento hace unos años, no sé qué es, pero voy bien, pero la estoy escuchando y me está haciendo ruido su mensaje. ¿Qué debo hacer? Fíjense, el estudio de elección para poder detectar la presencia o no de biopolímeros es la resonancia magnética nuclear. Perfecto. Evidentemente no es que nos vamos a hacer resonancia en todo el cuerpo
obviamente se hace del sitio donde haya el producto o donde hay sospecha de infiltración del material, y lo ideal primeramente es acudir a un cirujano plástico con conocimiento del tema, ¿sí? Eso. ¿Por qué? Porque se observa la imagen en donde hay mayor concentración del producto, en algunos casos, sino que también tiene que ir a un inmunólogo, porque lamentablemente esto es un componente que genera una reacción inflamatoria crónica, Entendemos. que puede hacer una alteración a nivel sistémico por los mecanismos de defensa del cuerpo, porque una vez que el producto entra en contacto con el cuerpo, se desencadena esa reacción inflamatoria que puede inclusive generar, y muchos pacientes lo dicen, síntomas desconocidos que no son propiamente en el área de infiltración del componente y que no les consiguen nunca respuesta. Pero ¿por qué me está pasando esto? Entonces hay que hacer un estudio global. Es decir, que no es hacerse la resonancia nada más, es asistir con alguien que pueda guiarte Claro. en ese mundo tan ambiguo y tan extenso de los biopolímeros. Lo bueno es que ahorita se está haciendo mucho ruido con el tema y esto da la oportunidad de que podamos buscar un especialista reconocido, ¿verdad? Como el caso de la doctora Varela, para orientarnos. Por ahí está Lola, que está bastante activa en el chat, pero ella está consultando otro caso aquí hay un casito, bueno, la doctora lo va a leer, Sí, y te vamos a dejar los datos. Te vamos a dejar los datos de la doctora Lola, porque ya nos estás conversando de una situación de cirugía maxilofacial por un traumatismo en particular. No es exactamente el tema que nos ocupa, pero con todo gusto te vamos a colocar ahí en el chat los datos, y la doctora probablemente también pueda tomar el tiempo de escribir por el chat y darte respuesta. Para que agendes. Y para que agendes una cita con ella, ¿no? Y Sonia desde Maracaibo también habla de la toxina botulínica, el botox, los rellenos por microdermabrasión, los peeling químicos, la depilación láser. O sea, ella dice, hay tanta técnica para hacerle trampa a la edad, y estas mujeres están alborotadísimas. Sí. ¿Y usted qué diría, doctora, con tanta técnica, con tanto esteticista, y 2 minutitos ya para irnos a la pausa? ¿Qué podemos decir, verdad? Porque hay mucho de esto, y ciertamente, como usted menciona, que importante es buscar un especialista certificado. Pero adicional a lo que un especialista certificado puede hacer por mí, ¿cuál es su opinión de todo este componente? De todito que nos está compartiendo allí Sonia, ¿qué diría usted? Microdermabrasión, peeling, depilación láser, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que yo siempre pienso y siempre le digo a mis pacientes que lo más importante es comenzar por algo que mencionaba Mirvone al principio, ese amor propio, ¿sí? Hay muchas opciones para rejuvenecer, para estiramientos faciales, que te van a dar una lozanía distinta en el transcurrir de la vida. Lo importante es eso, tener siempre una guía, una persona que te pueda orientar acerca de qué sí se puede hacer o qué no se puede hacer, porque no todas las pacientes son óptimas para algún tipo de tratamiento puntual. No hay un estándar. Pues. Exactamente. Okay. De hecho, yo siempre les digo que a veces escriben al directo o mensaje, dígame el presupuesto de tal cosa. Es tan importante que tú tengas tu contacto con tu médico y que te dé esa empatía y esa cercanía para poder saber, porque no todo es, no, a ti te voy a poner tanto de toxina, no, no lo puedes. Siempre yo les recomiendo la cercanía y una guía directa de una persona calificada siempre va a hacer la diferencia. Y llevarte de la mano en todo ese proceso antes, durante y después. Porque así logramos unos resultados más efectivos y se acercará cada vez más a lo que tú deseas como paciente. Y lo que hablamos siempre, cada tratamiento es individual. Listo. Individual. Listo. Mira, la audiencia está súper activa. Carolina, Carlitos, Sonia. ¿será que nos vamos a la pausa comercial? Son las 10:30, nos vamos a la pausa comercial. Y ahí seguimos, Carolina, desde la Castellana. Ahorita te respondemos, ¿ok? Vamos a la pausa de publicidad. Ya regresamos. No, ese mujerero tan... Quieren todo. Sí, se pone. Bueno, mira ahí, si entras al chat de... por aquí saludan. Ahorita venimos por acá. Zapatita bálsica. Ahorita venimos por acá también. Es que mi cosmetólogo me habló. Diaria, o siempre le digo a las pacientes cuando escriben
que nada como una evaluación. Sí, sí. Es ¿Por que- qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Tú puedes dar algún tipo de información que sea errada, pero simplemente por desconocimiento. Sí, no. Hasta que tú no veas al paciente, lo diagnostiques, lo examines, converses con él, inclusive hasta por probables reacciones adversas en otras oportunidades con algún tipo de producto. Entonces, siempre eso es vital e importante para poder dar cualquier opinión y diagnóstico. Hay que evaluar a los pacientes. Lo que hablábamos anteriormente. Sí. Todo tiene que ser individualizado. Individualizado, No personalizado. Exactamente, no que a mi vecina le colocaron, yo también me lo quiero colocar, no. Y siempre lo hablamos en todos los programas de radio con todos nuestros invitados. Sí, señor. Somos individuos y Ujú. tal como tal tenemos que ir al médico para que nos vean. Me separo un poquito, digamos, del tema puntual que estamos hablando ahorita, pero es preocupante ver como, por ejemplo, hay pacientes que me han comentado en este tema de los biopolímeros, no, eso a mí me lo pusieron en mi casa. Oh, por Dios. De hecho, Sí, señor. El biopolímero inicia su vida de infiltración hace más o menos unos 20, 25 años. Y yo hace más o menos un año vi una paciente que acababa de ser infiltrada y me comentaba, hago el comentario porque es impresionante cómo engañan a la gente. Ella me dice, doctora, pero es que la persona que me lo colocó, como se estaba como saliendo el producto, me colocó una gasa con pega loca en el área glútea. Entonces, Dios ¿sabes? O santo. sea, son tantas cosas importantes que no vemos porque Increíble. estamos sin asesoría. Entonces, en la casa, en la estética, en la peluquería. Entonces, es lo más importante antes de pensar en cualquier tratamiento, es personas que tengan la preparación y la calificación y certificación para poderte orientar y darte lo apropiado en tu caso. ¿Sabes que aquí nos pasa mucho en este programa, doctora? Que hay un guión o una propuesta de Una producción. y una producción, y entonces el Todo público se se encarga modifica. de preguntar, y entonces, cúnchale, porque siento que ellos siempre se dan cuenta que traemos profesionales Claro. calificados, y ellos aprovechan y tienen esta ventanita, y entonces quieren hacer ciertas preguntas, y bueno, nosotros siempre le damos respuestas. Fíjate, Joana nos escribe de Pro del Este y nos pregunta si es posible el rejuvenecimiento solo con láser. Bueno, como yo le digo a los pacientes, ¿qué pasa? Todo es un complemento. ¿Qué pasa? La piel hay que tratarla. Tiene que asistir un dermatólogo que pueda utilizar protectores solares adecuados, cremas hidratantes adecuadas. A veces el envejecimiento no es solamente esa capacidad de laxitud de la piel por envejecer, sino pieles maltratadas. Sí. ¿Por qué? Porque Ok. nos exponemos al sol de Sí, señor. forma errante por la Sí. vida, pensando que esto es un poquito y nada más, y cada vez es más Claro. peligroso la exposición al sol. Claro. El láser es una técnica que nos ayuda quizás a quitar manchas, que eso también ayuda a mejorar la lozanía, pero como les dije, esto es un tratamiento que combina muchas cosas y cosas que deben ser guiadas por un especialista. Yo digo que debemos hacer un programa especial porque hay mucha inquietud de la audiencia de no solo de los biopolímeros, sino de todo. De la amplitud Sí, de los señor. temas. Sí, señor. Y sobre todo, bueno, doctora, me puedo poner un poquito para esto, un poquito para esta otra, y que nos guíes un poco sobre las mejores alternativas. Por supuesto, esto es individual, Claro. es individualizado al paciente, pero que en líneas generales nos puedas mostrar las alternativas que hoy existen en el área de cirugía plástica y estética. Y aprovecho porque Rodolfo está preguntando Saludos, la Rodolfo. diferencia, hola Ujú. Rodolfo, entre cirugía plástica y cirugía estética. estética, doctora, por La favor. cirugía plástica y estética es como un arte. Es un arte de modelar aquello que quizás de algún otro modo un paciente, que puede ser una mujer o un hombre, quiere mejorar en su silueta, en su cuerpo, para verse más joven. Pero hay algo muy importante que tú mencionabas al principio, y era que las redes sociales han tergiversado un poco todo ese tema de verse bello. Yo siempre le digo a las pacientes, la cirugía plástica estética, porque la parte estética es más los inyectables. La plástica es más la parte quirúrgica, invasiva, de procedimientos invasivos, ¿sí? La estética se va más hacia la parte de todo lo que es inyectable, procedimientos menos invasivos, ¿sí? Bien. Pero en conjunto ellos lo que hacen es eso, mejorar la silueta, la lozanía, mejorar el envejecimiento en ciertos pacientes. Pero ¿qué pasa? Nos estamos fijando en el transcurrir del tiempo que la cirugía plástica cada vez va más hacia lo natural.
cada vez más a lo sutil, Sí, a no modificar la Claro, anatomía, claro. la naturalidad de la persona, porque ¿qué pasa? Muchas veces vemos pacientes que probablemente por una inadecuada guía que se desfiguran, Sí. pierden la gesticulación, Sí, ya no señor. se sonríen igual, inclusive no pueden ni siquiera parpadear de la misma manera. Entonces es complejo porque todo va de lo que le estoy diciendo, una adecuada guía, porque a veces nos dejamos llevar por toda esa cosa que globalizamos en redes sociales, Sí. que nos disparan a diario, la Sí, belleza, señor. el cuerpo, es ir un poco más al centro, Sí. es ir un poco más al yo, al que sí, ok, que tengo la oportunidad de verme mejor, de cambiarme un poco, de sentirme mejor, de sentirme más bonito, pero sin dejar el ser, sin dejar... Claro, porque estos tratamientos de nueva generación, yo digo que no van a modificar lo que yo naturalmente soy, pues, Claro. o sea, una cosa es mejorar y otra cosa es modificar y que digan, Chalina, ¿qué te pasó? No eres tú, ¿verdad? Es lo que se busca, pero esto por supuesto lo tiene que hacer es un especialista y es allí donde entra la especialidad. Miladis pregunta por el láser Verju. Bueno, Verju. mira, esta audiencia está... Está más preparada que Dios nosotros. mío. Ah, de verdad. Sí. Literal. Sí, o sea, ¿Qué es yo eso? preparé la producción, pero no sé lo que es O el sea, yo láser estoy Verju. preguntando qué es eso. Y mira, Isabel, que pregunta dónde está Fotopiel. Bueno, Fotopiel. Ajá. Fotopiel está en Galerías Ávila y está en Terras Plaza Terras también, Plaza. en Terras Son los dos. Plaza. Sí, sí. Son los Gaby dos locales. dice que mi tía hace 25 años se hizo una cirugía, quedó como una momia. Pobrecita tu tía, Gaby. Quedamos impactados, perdió expresión. Tiene amigos que se la han hecho y se ha notado que al pasar los años los avances son más naturales. Yo creo Sí. que Gaby va Entre apuntando a lo menos que... es más. A lo que les estoy Entre diciendo. menos es Ahora más. sí. Y me imagino que en esto las técnicas han mejorado muchísimo. Claro, y Avanza. como te digo, sobre todo es nunca caer. ¿Qué pasa? Cuando un paciente llega a la consulta, viene invadido de múltiples informaciones, ¿sí? Que es importante hacerle una guía y una orientación, que eso que muestran las redes exuberantes no siempre es lo bonito, Sí, ¿sí? es cierto. Y hacerlo llevar o guiarlo cerquita, como yo les digo, yo soy muy cercano a los pacientes porque hay que llevarlos de la mano a saber que la naturalidad lo es todo. Yo siempre le digo a los pacientes que hacerte algo que la gente diga que tiene, porque se ve distinto, tiene? Ya no es. que, Bueno, no era. tiene, pero pero que no logren determinar ese cambio que, uy, no, ¿Por qué quedaste ¿por qué así? quedaste? Sí. Eso que te vean en la calle, Te uy, operaste, exacto, uy, te no. cambiaste. Fíjate algo muy importante, eso que usted estaba diciendo. Pero aquí hay algo que debemos darle al público que de repente nos están escuchando y no se atreven a escribir. La persona se colocó este material y sencillamente no sabe. Se hizo un estudio, como usted lo menciona, para ver si tiene este material en su cuerpo. ¿Qué debe hacer? Cualquier cirujano plástico, o hay cirujanos plásticos en especial que se dedican a la extracción de biopolímeros. La cirugía de extracción de biopolímeros es una cirugía compleja, ¿sí? Porque es una cirugía muy metódica. Recordemos que una vez infiltrado el componente, o quizás no hemos hablado puntualmente de eso, esto es un componente que actúa de forma errática. Él no se queda en un solo sitio. Al ser un componente líquido, gomoso, como lo es el silicón líquido, él puede migrar a otras zonas del cuerpo como región lumbar, columna, miembros inferiores, rodillas, tobillos, inclusive a los pies. ¿Qué pasa? ¿En cuánto tiempo, doctora, hacer esa migración? La verdad es que descrito un tiempo puntual no Claro, hay. porque Pero uno puede decir, oye, yo tengo 5 años, 10 años operado y no sé, no me siento mal, o sea, por eso. porque, ¿qué pasa? Lo que hablaba de la profundidad en la que se aplica el producto, Ok. muchas veces las pacientes no sienten la profundidad y la cantidad. La cantidad. Ok. Porque si tú pones poco producto, de repente esa reacción inflamatoria es menos agresiva. Claro. Entonces, al ser menos agresiva, la posibilidad de migración y la posibilidad de reacción local es mucho menor y más prolongada en el tiempo. Ok. Pero si tenemos una infiltración de mayor volumen y sobre todo superficial hacia las capas más superficiales de la piel, evidentemente la posibilidad de una reacción inflamatoria más acentuada es mucho mayor. Usted habla de la posibilidad, estadísticamente, 10 pacientes tienen biopolímeros.
¿cuántos tendrán reacciones? O Las 10 o 10. las 10 personas. Las a 10 10. personas. Ok. Porque, de hecho, hace unos años atrás, quizás unos 6, 7 años atrás, se decía, deja quieto Lo que lo que está quieto. Craso error. De No. hecho, el mejor paciente es el paciente que no tiene síntomas. Síntomas. Porque ya cuando hay un síntoma, que de hecho la enfermedad por biopolímeros, que es la halogenosis iatrogénica, que ese es su nombre científico, Ok. ¿sí? Tiene varios grados. Grado 1, cuando no hay ningún tipo de reacción local. Grado 2, cuando apenas puede haber un poco de endurecimiento. Grado 3, cuando ya hay cambios, endurecimiento, cambios de forma, dolor. Y grado 4, cuando ya inclusive puede fistulizar el componente y salir al exterior. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más avanzada esté la halogenosis iatrogénica, más difícil es su abordaje y los resultados son más difíciles de llegar a un resultado más óptico, más estético, más bonito visualmente. Entonces, cuando tú simplemente sospechas o sabes de alguien que quizás en algún momento tuvo una infiltración de algún componente que muy probablemente no sepa que es biopolímero, ir al médico, porque es mejor las etapas tempranas que las etapas tardías. Claro. Claro, no es que no se pueda tratar una etapa tardía, pero la posibilidad de migración, la posibilidad de complicaciones locales es mucho mayor, la posibilidad de que no puedas extraer tanta cantidad en un glúteo muy enfermo es mucho mayor a que te llegue un glúteo o una cara, que inclusive en cara es complejo el retiro, porque la cara tiene todas las expresiones. Sí. Entonces, pues, mientras menos síntomas haya, muchísimo más fácil es el abordaje y el tratamiento. Fíjense que hablamos de glúteo y creo que es la zona donde más se colocaron los biopolímeros, ¿no? Con mayor frecuencia. En la cara siempre es menos la cantidad. Es menos la cantidad y bueno, al ser menos, la Claro. posibilidad de reacción inflamatoria es mucho menor. Claro. Sí las hay, porque hemos visto Sí, las veo. personas donde evidentemente ha habido inclusive cambios en su Ujú. fisionomía, en sí. sus facciones, por infiltración del componente, pero evidentemente en el glúteo hay más oportunidad de colocar más Claro. cantidad. Que es lo que nos dice Belín, que su vecina se hizo por ahí los hilos rusos, parece la hija de, ay, pobrecita, ¿no? Ay, Belín, no lo voy a leer. No. Pero la audiencia puede ver ahí la historia de la vecina de Belín y bueno, y que definitivamente tenemos que ir con los especialistas. Mira, esto está buenísimo, vamos a ir a la pausita, vamos a escuchar una musiquita para hacer luego el bloque de cierre. Ya regresamos. Ya regresamos. Pues sí es mala. Y no, yo no sé si está ¿Quién escuchando será? la ¿Quién vecina. será Mr.? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Mr. Spock. Mr. Spock, no sé quién No sé, hay que será. buscarlo pero para ese quién es. feo.